Hola a todos, buenas noches. Aquí de nueva cuenta con todos y cada uno de ustedes. Un aspecto que pasé por alto en la transmisión anterior y en el video más reciente es también un aspecto y un factor realmente relevante para este periodo del año. Sobre todo por una inquietud que estuve de cierta manera charlando o incluso también recordando en este aspecto de cuando un individuo, una persona busca el adecuarse a una vocación, el emprender algo. Con respecto a esta etapa de quizás en la que muchos en este periodo del año se encuentran haciendo su examen a la universidad o al bachillerato o a cualquier otro proyecto de esta naturaleza o esencia. Sin embargo, ante todo lo que realmente las dudas que uno pueda tener tanto de forma básica o forma complementaria, radica el preguntarnos, el plantearnos diversos aspectos con respecto al accionar, más allá de la convicción o vocación que uno pueda tener, ya sea que uno lo haya descubierto por sí mismo o también que diversos factores o personajes nos hayan revelado nuestra vocación o la vocación de cada quien para emprender alguna actividad o estudiar en este caso alguna carrera o algún estudio especializado. Los factores los cuales se tienen que considerar o en sugerencias se valdría la redundancia el consultar para antes de tomar una decisión radica en lo que es el principio de la factibilidad, el espíritu, el ímpetu, la razón y funcionalidad y también el aspecto de la negociación. ¿A qué me refiero con todos estos aspectos o factores? La resolución a esto radica en formular o plantear cuál va a ser el costo-beneficio en términos de la administración de organizaciones o administración de empresas. ¿Cuál sería la factibilidad o la rentabilidad de llevar a cabo o no llevar a cabo algún proceso o alguna cadena de valor con respecto a una expansión o, caso contrario, a una disminución? Planteando el análisis o tácticas de lo que es el aspecto del análisis del entorno, radica el plantearnos cuáles son los elementos o factores que en este caso arrojarán el aspecto de lo redituable, de la solvencia y con respecto también a qué tipo de beneficio o utilidad estaríamos sacando de dicha acción o algo o dicho proceso. En lo personal, cada aspecto que uno diga tomar en la vida llegará a ser un tanto para algunos inesperado o lleno de incertidumbre. Pero esto también me recuerda en aquellos días en los cuales me encontraba en ese aspecto de decidir qué es lo que yo quería estudiar y el para qué de ello. Y posteriormente las decisiones futuras que llegué a tomar en su momento en el aspecto profesional y académico. Sin embargo, lo importante de esto, al considerar todos estos elementos, es el aspecto de la capacidad que nosotros tenemos para poder llevar a cabo una meta, un objetivo. Y no me refiero con respecto a términos de coeficiente intelectual como tal. Sí, es una gran ayuda como tal. Sin embargo, en aspectos de la práctica, el demostrar o el desarrollar si no se cuenta con esos aspectos del espíritu, el ímpetu y la capacidad de negociación, asimilación y adaptación, incluso la razón y la funcionalidad de ello, se tendría que desarrollar estas habilidades o estos talentos. Dirían, se nace o se hace. Realmente de cada quien dependerá el cómo se desarrollen estos componentes con relación al pensar y sentir y actuar del individuo.
Sin embargo, algo que para aquellos que quizás les llame la atención la administración de empresas o cualquier carrera que uno estudie, se tiene que realmente el cuestionarse el aspecto de la convicción, el aspecto de realmente si eso es lo que realmente me satisface o lo satisface a uno. El realmente qué está uno dispuesto a hacer para llegar a dicho objetivo o convertirse en esa entidad, en la factibilidad en este aspecto de la funcionalidad social. Quizás para algunos buscan una perspectiva más práctica, buscar un modus vivendi más simple, pero también aquellos que quizás en la factibilidad social no sea en esencia tan redituable, pero es una búsqueda de felicidad, una búsqueda de satisfacción. Sin embargo, a pesar de ser visto socialmente como una debilidad, también se tiene que hallar en base al análisis FODA de la gestión empresarial, las brechas de oportunidad, ese aspecto de la debilidad y amenaza convertida en oportunidad y posteriormente en una fortaleza. Incluso también el aspecto de lo que muchos llegan a manifestar quizás sobre la marcha o que sean del aspecto más del empirismo puro, cabe el resaltar la importancia de el hallar esa mecánica, ese aspecto de la funcionalidad con la cual nos vamos a dirigir. Incluso también, a pesar de que seamos personas de un temperamento difícil o moderado, algo que quizás sea la clave del éxito es la capacidad de negociación y adaptación. Por no ver una adaptación como resignación, sino un proceso de adaptación para poder introducirse y conocer el entorno, las circunstancias, la coyuntura, los materiales o factores los cuales uno tendrá que analizar, procesar, estudiar y verificar para posteriormente generar nuevas estrategias de gestión. Realmente todo aspecto en lo cual conlleva más de un individuo valdría la redundancia generar este tipo de metáforas, este tipo de análisis para con ello quizás el tener un margen más certero de lo que probablemente podría ocurrir o no ocurrir. Y también quizás ordenar un tanto más la mente y también las percepciones. El tratar de conjuntar lo pasional con lo racional. Lo cual para muchos, yo me incluyo, es bastante difícil. Pero también otro aspecto que quizás también en su momento en la semana me lo comentaron con respecto a la vocación de querer estudiar una carrera. Plantea quizás el, esas preguntas de y, y encontraré trabajo y encontraré esto o lograré esto. Realmente esas son las preguntas que quizás muchos lo dan como consejo. Pero el meollo de todo esto es que realmente cada uno de nosotros tiene que descubrirlo. El formarse ese perfil, el moldearse a uno mismo, el forjarse. Incluso también con respecto al aspecto de la funcionalidad social. Esto también quisiera hacer un hincapié con respecto a los roles que cada uno jugamos como sociedad. Por motivos de externos o quizás que por causas de la rutina diaria estamos siendo bombardeados o quizás inmiscuidos, se ha hecho mucho el prejuicio de diversas actividades, roles o distintos estatus, quizás de que unos sean más, otros sean menos, que otros tienen derecho, otros tienen menos o más derecho. Pero sin embargo, a pesar de todo lo que se puede decir, el aspecto de la funcionalidad radica en asignar esa y sobre todo honrar esa cadena de valor que tienen cada uno de los partícipes de este plano social. Porque realmente si
nos ponemos a pensar más allá de lo mundano, de lo que quizás damos por sentado, cualquier actividad a desarrollar, más allá de lo que pudiese pensarse con respecto a la ética, la moral, o ciertas tendencias sociales, es todo eso que se realiza o se omite es parte también de la razón del ser. Realmente, desde el aspecto micro hasta el aspecto macro, todo tiene esa funcionalidad del ser, esa motivación y esencia, lo cual hace que la mecánica funcione, a pesar de que pueda parecer imperfecta. Pero realmente es ese margen de imperfección el cual nos hace entidades trascendentes, entidades con una razón de ser, entidades que buscan la perfección absoluta, el mejoramiento continuo, e incluso también el por qué luchar, el por qué manifestarse, el por qué expresarse, e incluso también el por qué contar con distintos ideales a pesar de que quizás sean contradictorios con los de nuestros semejantes. Sin embargo, ese aspecto de la diversidad es uno de los mayores tesoros que pueda uno tener como entidad viva, como entidad humana, en su racionalidad y racionalidad. E incluso también este aspecto de aunado a la negociación es esa capacidad de crear acuerdos, de esta cadena de favores, lo cual va aunado a nivel social dentro del colectivo mismo, este código de honor. Realmente el, el reconocer la valía del otro, el reconocer su razón de existir, lo cual también de igual forma aunado a lo que he venido planteando ante ustedes con respecto a quizás esto que voy a comentar va más dirigido hacia los jóvenes que en un momento quizás incluso también en lo personal me encontré en ese limbo existencial, en esa nube o mar de incertidumbre con respecto al qué hacer o el por qué hacerlo. Quizás esto es también la importancia de no, no únicamente excluirse en el individuo. Sí, el individuo es importante al reconocer su valía y poderío con respecto al ir reconstituyéndose. Sin embargo, recuerden, para quienes estén viéndome recientemente, he hecho hincapié con respecto a las entidades, a la entidad cuádruple, la entidad individual, colectiva, racional e irracional. Lo realmente fascinante de esto es realmente el de hallar ese aspecto de homologación. Ya sé que no es una homologación perfecta debido a nuestra naturaleza y condición humana, por lo tal que es una homologación relativa en términos de la estadística y la probabilidad. Sin embargo, ese poco o ese relativismo cual tendríamos que adentrarnos sería la clave para la cual podamos constituir una mejor sociedad, una, una realidad más amena a lo que queremos, a lo que deseamos y anhelamos, más allá de cualquier prejuicio propio o general que se imponga sobre nosotros de forma voluntaria o involuntaria. Y esto también conlleva a expresar la inminente necesidad de, de desarrollar cognitivamente los aspectos de la racionalidad y el sentido de pertenencia hacia un ente, una legión, cualquiera que sea. Aunado a los conceptos que mencioné en un principio, también lo que impera al final es el sentir de ambas partes. Es realmente el buscar esa plusvalía, ese costo-beneficio, ese costo de oportunidad, el cual es un verdadero arte,
el cómo realmente cada aspecto que generamos, cada conocimiento o percepción es parte esencial de que alimenta toda esa cadena coyuntural de eventos, a esos acontecimientos, tales como los cuales vivimos día con día. Sin embargo, algo que no se tiene que olvidar es el aspecto de luchar como legión, la fortaleza como grupo, igual o más allá del individuo mismo. E incluso aunado también al cuestionarse más allá si de esa veracidad que quizás nos estemos asimilando a lo largo de nuestra formación escolar. Y esto va aunado quizás también a lo que nosotros lleguemos a generar, y lo cual estará sujeto a juicio, tanto el objeto como el sujeto mismo. Y con ello también el aunar quizás el demostrar ese espíritu, esa esencia, ese sazón, el cual hace que quizás la teatralidad de lo que pueda parecer algo burdo, fantoche o, o aberrante en sí, pase a ser algo cómico para quizás el cambiar la perspectiva y la tendencia a modo de ejemplificar la verdad de un modo histriónico, y el poder escuchar esas lágrimas, risas, los aplausos, este aspecto de generar, como dirían alguna vez leí, ser el Orson Welles o cualquier esta parte de, de lo que es la mecánica de la existencia misma, de la vida misma, y con ello el poder alcanzar y constituir una nueva sociedad de legión, una sociedad en la cual se encuentra desarrollando de forma permanente este aspecto cognitivo del individuo y del colectivo, más allá, incluso interrelacionando las bondades que el ámbito mundial e internacional también nos provee, y también encontrar esta nueva constitución de, de fuerzas, de esencias, de naturalezas, lo cual al final de cuentas, más allá de cualquier argumento establecido o plasmado en libros, revistas o distintos medios visuales y no visuales, radica en hacer esta crítica a esa razón, a esa racionalidad implícita, y con ello proponer algo nuevo, algo mejor, en pos de la trascendencia y del opus magnum de la humanidad. Lo, lo que pudiera continuar o seguirse dentro de esta mecánica o la resolución a todo esto o el mensaje en sí, la encriptación a se los dejo en encomienda. Solamente espero y esto haya sido de su agrado. Me gustaría de igual manera conocer que esto haya sido de su interés, y también el poder leer sus comentarios, aunado quizás a lo que previamente también transmití con respecto a mi perspectiva a la crítica. También me gustaría, también sobre todo, el, el conocer la opinión del colectivo. Sin embargo, realmente aquí es la cosa, es qué es lo que se va a asimilar y lo que se va a desechar al final de cuentas. Y eso, tal como en su momento he llegado a hacerlo, espero también ustedes lo hagan en su momento. Es algo que les sugiero y que realmente les va a traer mucha paz a su espíritu, a su mente y a su corazón. Sin más que agregar, les deseo una buena noche y un buen inicio de semana. Y ya espero y el poder continuar con esta mecánica con respecto a este tipo de cápsulas
aunado al material que he venido trayendo para todos y cada uno de ustedes. Que tengan una buena noche y recuerden, no dejen de luchar y sobre todo, no dejen de criticar y hacerla del brinco, porque eso es parte también del sazón que da la vida. Le digo, y gracias por esas bondades que la naturaleza y Dios nos da, y lo cual tenemos que aprovechar. Muchas gracias y hasta pronto.